Hay un tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino de la batalla que libras por dentro. Es el cansancio de querer arrancarte el dolor antes de entenderlo, de exigirle a la vida que no te toque, de pelear en silencio contra recuerdos, heridas, ausencias, decepciones y cargas que aunque nadie vea, tú sientes cada día. Y quizá lo más duro no ha sido el dolor en sí, sino el esfuerzo constante de intentar que no exista. Porque a veces creemos que sanar es vencer, que estar bien significa dejar atrás todo de golpe, que ser fuerte es no sentir, no quebrarse, no detenerse, no mirar atrás. Pero el estoicismo enseña algo mucho más humano, mucho más profundo y mucho más liberador. No siempre sufres más por lo que te duele, sino por la resistencia que levantas contra eso que te duele. Hay heridas que no empeoran por lo que pasó, sino por la pelea interminable que mantienes con lo que ya pasó. Tal vez llevas demasiado tiempo tratando de corregir tu dolor como si fuera un error. Tal vez te has hablado con dureza, te has exigido rapidez, control, resultados, alivio inmediato. Tal vez te cansaste de no sentirte en paz, y en ese cansancio empezaste a luchar también contigo. Pero esta noche, no has llegado aquí para seguir forzando tu alma. Has llegado para hacer algo distinto, para soltar la armadura por un momento, para respirar sin presión, para mirar tu dolor sin odio, para descubrir que hay cargas que empiezan a volverse más ligeras, no cuando desaparecen, sino cuando dejas de empujarlas con miedo, con rabia o con desesperación. En este recorrido vamos a entrar paso a paso en una verdad que puede cambiar la forma en que sufres, en que recuerdas, en que descansas y en que te habitas por dentro. No para negar lo que te pasó, no para fingir fortaleza, no para repetir frases vacías, sino para comprender que dentro de ti existe una manera más serena de sostener la vida, una forma más sabia de mirar la herida, una paz que no nace de controlar todo, sino de dejar de pelear con lo que ya está aquí. Así que, si esta noche estás cansado de luchar contra lo que sientes, quédate. Porque quizá no necesitas más fuerza, quizá no necesitas más respuestas. Quizá lo que tu corazón ha estado pidiendo desde hace tiempo es algo mucho más simple, más compasivo y más verdadero. Una tregua. Y a veces, justo ahí, empieza la verdadera calma. Lección 1. Lo que resistes se aferra. Hay dolores que duran más no porque sean más profundos, sino porque los enfrentamos como si fueran un enemigo al que debemos destruir cuanto antes. Apenas aparecen, queremos expulsarlos de inmediato. Nos incomoda sentirnos vulnerables, nos desespera notar que algo dentro no está en calma, y entonces comenzamos una lucha silenciosa que casi nadie ve, pero que por dentro desgasta más de lo que imaginamos. No solo duele la herida, también duele la resistencia, duele la pelea constante contra lo que ya está en el corazón, duele el intento de controlar una emoción que no se calma bajo presión, y sin darnos cuenta, a la carga original le añadimos una segunda carga, la de no permitirnos sentir lo que sentimos. Muchas personas creen que resistirse al dolor es una señal de fuerza. Piensan que si no lo aceptan, si no lo miran, si no le dan espacio, entonces perderá poder. Pero ocurre algo extraño y muy humano. Lo que tratamos de esconder con demasiada fuerza suele quedarse más tiempo. Lo que negamos no desaparece. Lo que rechazamos con violencia no se debilita. Muchas veces se acomoda más adentro, se vuelve más pesado, más confuso, más difícil de nombrar. Empieza a salir de otras maneras, sale en el mal humor, en el cansancio sin explicación, en noches inquietas, en pensamientos repetitivos, en una tristeza que parece no tener forma, pero que en realidad viene de todo lo que no hemos querido abrazar con honestidad. La mente cansada se convence de que sanar significa eliminar el dolor lo antes posible. Pero el alma no funciona como una máquina que responde a órdenes. Hay procesos que no pueden acelerarse a la fuerza. Hay pérdidas que no se acomodan solo porque uno quiera. Hay decepciones que necesitan tiempo para encontrar su lugar dentro de nosotros. Y en vez de entender eso, muchas veces nos exigimos estar bien antes de tiempo. Nos decimos que ya deberíamos haber superado lo ocurrido,
que ya deberíamos sentirnos distintos, que ya deberíamos dormir tranquilos, sonreír con naturalidad, dejar de recordar, dejar de temblar por dentro. Esa exigencia no ayuda, solo aprieta más la herida. Resistirse a lo que duele también es resistirse a la verdad del momento. Es decir, por dentro, que esto no debería estar pasando, que esto no debería afectarme, que esto tendría que haber terminado ya. Pero la vida no pregunta cuándo estamos listos para tocarnos una parte sensible. A veces simplemente llega con una prueba, con una ausencia, con un cambio, con una herida que no buscábamos. Y cuando eso sucede, lo primero que solemos perder es la suavidad con nosotros mismos. Nos hablamos duro, nos acusamos por estar mal, nos impacientamos por seguir sintiendo, como si el corazón tuviera un calendario exacto para recuperarse. Lo que resistes se aferra porque lo mantienes vivo con tu tensión. Cada vez que empujas hacia abajo una emoción que necesita ser reconocida, sigues sosteniendo ese esfuerzo. Te cansas intentando no pensar, te cansas intentando no recordar, te cansas intentando no llorar, no sentir, no detenerte. Y hay un momento en que uno ya no está cansado solo por lo que pasó, sino por todo el trabajo interno que hace para no dejar que eso lo toque. Esa es una de las trampas más silenciosas del sufrimiento. Uno cree que está evitando el dolor, pero en realidad está viviendo alrededor de él, girando sin descanso, sin permitirse por fin un encuentro sincero con lo que necesita ser mirado. Aceptar que algo duele no significa rendirse ante ello, significa dejar de añadirle violencia, significa decir, esto está aquí, esto me pesa, esto me lastimó y no necesito fingir que no existe para demostrar fortaleza. Hay una paz muy especial en dejar de pelear con la propia experiencia. No porque el malestar desaparezca de inmediato, sino porque se deja de crear una fricción innecesaria. Cuando una emoción encuentra un espacio donde puede existir sin ser atacada, empieza lentamente a cambiar. Ya no necesita empujar tanto para ser escuchada. Ya no necesita salir en forma de tormenta. Se vuelve más clara, más humana, más comprensible. A veces, el primer alivio no llega cuando el dolor se va, sino cuando uno deja de resistirse tanto a sentirlo. Ese momento es más profundo de lo que parece, porque deja de haber una guerra interior, deja de haber una voz mandando callar a otra voz, deja de haber una lucha entre lo que sentimos y lo que creemos que deberíamos sentir. Y cuando esa pelea baja, algo dentro también baja. Baja la presión, baja la ansiedad, baja la desesperación de resolverlo todo ya. No porque la vida se haya acomodado, sino porque por fin el alma tiene un lugar donde descansar sin tener que fingir. Lección 2. El dolor no pide guerra. El dolor llega sin pedir permiso, pero casi nunca exige la batalla que nosotros mismos le declaramos. Lo que suele pedir, aunque no lo entendamos al principio, es presencia. Pide ser reconocido. Pide un lugar. Pide que dejemos de tratarlo como algo vergonzoso o insoportable. Pero nosotros, por miedo, por cansancio o por costumbre, le respondemos con dureza. Queremos apagarlo, corregirlo, resolverlo, derrotarlo. Y al hacer eso, convertimos una experiencia humana en una guerra interna que nos agota mucho más. El dolor ya estaba ahí, sí, pero ahora también aparece el enojo por sentirlo, la vergüenza de no estar bien, la frustración de no poder controlarlo, la ansiedad por hacerlo desaparecer cuanto antes. Esa mezcla se vuelve una tormenta. No siempre entendemos que sufrir y pelear con el sufrimiento son cosas distintas. El dolor por sí mismo ya trae peso, pero la guerra que levantamos en torno a él lo vuelve más duro. Porque empezamos a exigirnos fortaleza en el momento equivocado. En vez de preguntarnos qué necesitamos, nos ordenamos callar. En vez de darnos tiempo, nos imponemos velocidad. En vez de acompañarnos, nos tratamos con juicio. Como si estar herido fuera una falla personal. Como si una emoción difícil fuera una señal de debilidad. Como si la calma tuviera que volver por obediencia y no por proceso. Hay quienes creen que si le dan espacio al dolor, éste los va a consumir.
Por eso llenan el día de ruido, de ocupaciones, de conversaciones, de pantallas, de cualquier cosa que les permita no quedarse a solas con lo que sienten. Pero el corazón no se tranquiliza solo porque uno lo distraiga. A veces la herida sigue hablando por debajo de todo. Habla en forma de tensión en el cuerpo, habla en un sueño intranquilo, habla en una tristeza silenciosa que acompaña hasta en los momentos que deberían sentirse ligeros, porque el dolor no necesita tanto ser expulsado como ser comprendido. No pide guerra, pide atención verdadera. Cuando uno deja de tratar el dolor como enemigo, empieza a descubrir algo muy importante. No todo lo que duele viene a destruirte. Algunas heridas vienen a mostrarte qué parte de ti necesita más compasión. Algunas pérdidas te revelan cuánto amaste. Algunas decepciones te obligan a ver dónde habías puesto tu paz. Algunos vacíos te enseñan que también necesitas volver a ti. Nada de eso hace agradable el sufrimiento, pero sí lo vuelve más claro. Ya no es solo una molestia que debe eliminarse, también puede ser una verdad que necesita ser escuchada con valentía. El problema es que nos enseñaron a ser duros antes que honestos. Nos enseñaron a soportar antes que comprender. Nos enseñaron a seguir funcionando incluso cuando algo por dentro estaba pidiendo una pausa. Y así aprendimos a tratar el dolor con disciplina, pero no con ternura. Aprendimos a ignorarlo, a esconderlo, a disfrazarlo, a minimizarlo, a decir que no es para tanto, a compararlo con dolores ajenos para quitarnos derecho a sentir. Y todo eso va creando una distancia enorme entre lo que vivimos y la manera en que nos permitimos vivirlo. Esa distancia cansa. Parte el alma en dos, porque por un lado está la herida y por el otro la obligación de fingir normalidad. El dolor no necesita que te vuelvas contra ti mismo. No necesita que te llames débil, no necesita que te culpes por seguir triste, por seguir sensible, por seguir recordando. No necesita que conviertas cada noche en una prueba de resistencia. Hay veces en que lo más sabio no es endurecerte, sino bajar la armadura. No porque te rindas, sino porque comprendes que no todo se atraviesa con fuerza. Algunas cosas se atraviesan con paciencia. Otras con silencio. Otras con descanso. Otras con lágrimas que no se reprimen. Otras con la simple decisión de dejar de exigirte más de lo que tu alma puede dar hoy. La guerra interior nace cuando queremos que la realidad sea distinta de inmediato. Queremos que no duela, queremos que no haya pasado, queremos que no nos importe, queremos no recordar, queremos dormir sin pensar, queremos vivir como si nada nos hubiese tocado, pero el corazón no borra por decreto, el cuerpo no olvida por mandato. La emoción no obedece solo porque la razón la contradiga. Y cuando entendemos eso, aparece una posibilidad nueva. Dejar de pelear con la naturaleza humana. Dejar de pedirnos una frialdad que no nos corresponde. Dejar de creer que sanar es no sentir. Hay una nobleza inmensa en acompañar el propio dolor sin violencia. Sentarte contigo y reconocer que hay algo que pesa. No para quedarte ahí para siempre, sino para no seguir huyendo. Porque el dolor perseguido se vuelve más ruidoso, pero el dolor escuchado empieza a suavizarse. No siempre rápido, no siempre de manera visible, pero sí de un modo real. Se siente menos amenazante, menos oscuro, menos interminable. Empieza a ser una parte de tu proceso y no un monstruo que domina toda tu vida. Lección 3. Aceptar no es rendirse. Muchas personas escuchan la palabra aceptar y sienten que se les pide bajar la cabeza, renunciar a sí mismas o conformarse con una vida herida. Pero aceptar no es eso. Aceptar no es decir que todo está bien, no es aprobar lo que te lastimó, no es dejar de desear algo mejor, no es quedarte inmóvil ante lo que aún puede cambiar. Aceptar es algo más sereno y más valiente. Es mirar la realidad tal como es en este instante, sin disfrazarla, sin exagerarla, sin negarla. Es dejar de perder fuerzas peleando con el hecho de que algo existe. Porque hasta que no ves con claridad lo que hay, tampoco puedes relacionarte sabiamente con ello.
La confusión nace porque a veces mezclamos aceptación con derrota. Pensamos que si reconocemos nuestro dolor, si admitimos una pérdida, si aceptamos que algo no salió como queríamos, entonces estamos cediendo. Pero lo cierto es lo contrario. La negación te debilita más que la aceptación, porque te obliga a vivir lejos de la verdad. Te obliga a sostener una ficción. Te obliga a gastar energía discutiendo con lo que ya pasó, con lo que ya sientes, con lo que ya no está, con lo que hoy no puedes controlar. En cambio, cuando aceptas, dejas de dispersarte. Tu fuerza deja de irse en resistencia inútil y comienza a ordenarse. Aceptar no es rendirse ante el dolor, sino rendirse ante la mentira de que la lucha constante te salvará. Es comprender que la realidad no cambia porque la rechaces, que el pasado no se modifica porque lo repases 1000 veces, que la herida no se vuelve menos real porque la escondas. Y al entender eso, algo se alinea dentro. Ya no tienes que gastar el día entero diciendo por dentro que esto no debería ser así. Ya no tienes que seguir fingiendo que no te afecta. Ya no necesitas llevar una máscara para convencer a los demás o a ti mismo de que estás entero cuando todavía hay partes sensibles buscando acomodo. La aceptación tiene una dignidad silenciosa. No hace ruido, no presume fortaleza, no necesita dar explicaciones, simplemente reconoce. Esto pasó, esto duele, esto cambió algo dentro de mí, y aunque no me guste, voy a dejar de negarlo. Ese acto parece pequeño, pero transforma mucho, porque a partir de ahí el corazón ya no trabaja contra sí mismo. Ya no se divide entre lo que siente y lo que cree que debería sentir. Ya no se obliga a avanzar sin haber tocado tierra. Puede por fin empezar un camino más limpio, menos cargado de rabia y menos lleno de agotamiento. Hay una gran diferencia entre rendirse y aceptar. Rendirse es abandonar la posibilidad de vivir con sentido. Es dejar que el dolor te defina por completo. Es apagar tu voluntad y quedarte atrapado en la herida como si fuera tu identidad. Aceptar, en cambio, es reconocer el punto exacto donde estás para poder caminar desde ahí. Es decir, no voy a seguir perdiendo energía negando lo que existe. Voy a tomarlo en cuenta. Voy a tratarlo con honestidad. Voy a aprender a respirar dentro de esta realidad, en lugar de romperme tratando de fingir otra. Quien acepta no se vuelve pasivo, se vuelve claro. Ya no actúa desde la desesperación, sino desde la verdad. Ya no intenta resolver desde el pánico, sino desde una mente que poco a poco deja de pelear con los hechos. Y eso cambia muchas cosas. Porque cuando dejas de resistirte tanto, empiezas a ver mejor. Entiendes mejor qué depende de ti y qué no. Reconoces qué herida necesita tiempo y qué pasos sí puedes dar hoy. Aceptar te devuelve presencia. Te saca del combate inútil y te coloca en una relación más madura con tu vida. Hay personas que sufren más por lo que pasó y otras que sufren más por no aceptar que pasó. Ese segundo sufrimiento a veces dura más, porque está alimentado por la fantasía de que todo debería haber sido distinto. Y sí, quizá habría sido mejor que algunas cosas no ocurrieran, quizá habría sido más justo, más amoroso, más fácil, pero la aceptación no trata sobre lo que habría sido ideal, trata sobre lo que es, trata sobre la realidad que hoy te toca habitar. Y mientras más pronto dejes de discutir con su existencia, más pronto podrás empezar a cuidarte de verdad dentro de ella. Aceptar también es una forma de respeto hacia uno mismo. Es dejar de exigirte una invulnerabilidad imposible. Es permitirte reconocer que algo te dolió sin sentir vergüenza. Es darte permiso de no tener respuestas inmediatas. Es no convertir cada emoción difícil en una falla personal. Porque a veces el alma no necesita más disciplina. Necesita menos castigo, menos dureza, menos órdenes. Necesita una voz interior que diga, no me gusta esto, pero voy a dejar de pelear con el hecho de que hoy está aquí. Lección 4. Sufres más al empujar. Hay dolores que pesan, pero pesan mucho más cuando intentas moverlos antes de tiempo. Hay procesos que cansan, pero cansan todavía más cuando los vives con prisa,
con resistencia y con la necesidad de forzar un resultado. Empujar parece una forma de avanzar, pero muchas veces es una forma de agotarte. Quieres sentirte mejor ya. Quieres dejar atrás lo que duele ya. Quieres encontrar paz ya. Quieres dormir tranquilo ya. Y en ese deseo comprensible nace una presión interna que vuelve todo más difícil. Porque el corazón no siempre florece bajo exigencia. A veces se cierra más cuando siente que lo están obligando a sanar a la velocidad de la impaciencia. Empujas cuando te repites que ya deberías estar bien. Empujas cuando te avergüenzas por seguir sensible. Empujas cuando te obligas a no pensar, a no recordar, a no sentir, a no detenerte. Empujas cuando conviertes tu proceso en una carrera, cuando te comparas con otros, cuando decides que tu dolor ya se pasó del tiempo permitido, cuando hablas contigo mismo como si fueras una máquina atrasada en producir calma. Y ese empuje constante no trae alivio, trae cansancio, trae frustración, trae la sensación de que estás haciendo mucho y aún así nada se acomoda por dentro. Hay una clase de sufrimiento que no nace de la herida, sino del esfuerzo desesperado por quitarla a la fuerza. Como quien intenta arrancar una venda antes de que la piel esté lista. Como quien mueve una planta cada hora para ver si ya creció. Como quien le exige al amanecer llegar en medio de la noche. Todo tiene su ritmo. Todo proceso verdadero tiene una lentitud que la mente ansiosa no quiere aceptar. Pero esa lentitud no es enemiga. Muchas veces es parte de la cura. Lo que pasa es que vivimos tan acostumbrados a la inmediatez que cuando el alma no responde rápido, pensamos que algo está mal. Y no siempre está mal. A veces solo está atravesando su propio tiempo. Empujar también es una forma de desconfiar de la vida interior. Es no creer que el corazón pueda encontrar su orden si no lo presionas. Es querer dirigir cada paso del proceso. Es pensar que si no haces fuerza, te quedarás estancado. Pero no todo avance se nota como esfuerzo. Algunas de las transformaciones más hondas ocurren en silencio, mientras descansas, mientras lloras lo que no habías llorado, mientras por fin reconoces una verdad incómoda, mientras dejas de mentirte, mientras te hablas con más piedad. Mientras aceptas que hoy no puedes con todo y dejas de exigirte como si sí. Mucho sufrimiento se multiplica cuando empujas porque empiezas a sentirte en deuda contigo mismo. Te reclamas lo que todavía no superas. Te culpas por seguir pensando en ello. Te irrita que algo pequeño te desordene. Te desespera no tener un corazón obediente. Y así conviertes tu interior en un campo de presión continua. Casi nada puede florecer bajo ese trato. Ni la calma, ni la claridad, ni el descanso, ni el alivio. Porque el alma también se tensa cuando siente que solo será aceptada si mejora rápido. La necesidad de empujar suele venir del miedo. Miedo a quedarse atrapado, miedo a no salir, miedo a que si aflojas, todo empeore. Pero no siempre aflojar significa rendirse. A veces significa confiar. Confiar en que hay cosas que no necesitan ser forzadas, sino acompañadas. Confiar en que un corazón cansado merece menos exigencia y más aire. Confiar en que el proceso no se detiene solo porque hoy elegiste respirar en vez de apretar. Confiar en que también se avanza cuando uno deja de hacerse daño con tanta dureza. Hay noches en las que el deseo de estar bien de inmediato se vuelve una trampa cruel. Te acuestas y quieres dormir, pero empiezas a presionarte para que la mente se calle. Entonces te molesta que aparezcan pensamientos, te molesta que el cuerpo siga en alerta, te molesta no sentir la paz que querías, y mientras más empujas el sueño, más se aleja. Lo mismo ocurre con muchas heridas. Mientras más obligas a tu interior a estar listo, más tenso se vuelve. No porque quiera desafiarte, sino porque nadie se calma bajo amenaza. Empujar no siempre se ve como agresividad. A veces se ve como perfeccionismo, como autoexigencia, como frases aparentemente responsables que en el fondo encierran crueldad. Tengo que poder, tengo que superar esto ya, tengo que dejar de pensar así, tengo que ser más fuerte.
Esa voz parece disciplina, pero muchas veces es miedo disfrazado. Miedo a sentir demasiado, miedo a parecer frágil, miedo a detenerse y descubrir cuánto pesa realmente lo que se está cargando. Sin embargo, solo cuando dejas de empujar puedes ver con verdad el tamaño de tu cansancio. Y desde esa verdad nace una forma más sabia de cuidarte. Sufres más al empujar porque empujar crea fricción. Todo dentro empieza a chocar. Choca lo que sientes con lo que exiges. Choca el presente con tu prisa. Choca la herida con tu orgullo. Choca tu necesidad de descanso con tu obsesión por resolver. Lección 5. La herida necesita espacio. No todo lo que está herido sana con presión. Algunas heridas no necesitan respuestas inmediatas, ni explicaciones perfectas, ni una orden para dejar de doler. Necesitan espacio. Espacio para respirar, para acomodarse, para decir lo que no ha podido decir, para soltar lo que aún aprieta por dentro. Pero vivimos en un mundo que corre tanto, exige tanto y tapa tanto, que casi nunca dejamos ese espacio abierto. Queremos pasar página antes de leer lo que quedó escrito en el corazón. Queremos seguir adelante antes de entender qué parte de nosotros se quedó atrás. Y en esa prisa, en esa forma de empujar la vida sin pausa, la herida no encuentra lugar, solo encuentra ruido. Una herida sin espacio se vuelve una tensión constante. No se expresa del todo, pero tampoco desaparece. Se queda ahí, empujando desde adentro. A veces no la notas de forma clara, pero aparece en pequeños gestos, en una tristeza repentina, en una reacción más dura de lo normal, en una noche en que el sueño no llega, en una sensación de vacío cuando por fuera todo parece estar bien. Porque hay dolores que no piden ser resueltos primero, piden ser alojados, piden dejar de ser expulsados de la conciencia. Piden que alguien, aunque seas tú mismo, los mire sin prisa y sin rechazo. Dar espacio no es alimentar el sufrimiento. No es sentarte a lastimarte más. No es quedarte atrapado recordando una y otra vez. Dar espacio es dejar de cerrar la puerta cada vez que una emoción toca. Es permitir que lo que duele tenga un sitio digno dentro de tu experiencia humana. Es reconocer que no todo se acomoda por negación. A veces una herida solo empieza a aflojar cuando siente que ya no tiene que gritar para ser notada. Cuando siente que por fin hay silencio alrededor. Cuando siente que no será juzgada ni apurada. Muchas personas no sanan porque no tengan fuerza, sino porque nunca se han permitido el espacio interior que la sanación necesita. Siempre hay algo más urgente. Siempre hay una responsabilidad. Siempre hay una distracción. Siempre hay una razón para dejarlo para después. Y mientras tanto, lo que está herido espera. Espera en el fondo del pecho. Espera en el cuerpo cansado. Espera en la memoria. Espera en ese rincón del alma que todavía no se atreve a hablar porque sabe que apenas empiece, alguien dentro volverá a decirle que se calle, que no es momento, que ya basta, que supere eso de una vez. Así es muy difícil sanar. Nadie se cura en un lugar donde no puede existir. La herida necesita espacio porque toda transformación verdadera requiere tiempo y presencia. Necesita que no la tapes con explicaciones vacías. Necesita que no la compares con otros dolores para restarle importancia. Necesita que no te burles de tu propia sensibilidad. Necesita que no te trates como si sentir fuera un error. Hay una diferencia enorme entre una vida llena de movimiento y una vida con espacio interior. Puedes hacer muchas cosas durante el día y aún así no darte ni un minuto de verdad. Puedes hablar con mucha gente y seguir sin escucharte. Puedes seguir funcionando y seguir roto por dentro. Por eso, el espacio no es solo tiempo libre. Es atención sincera. Es presencia sin juicio. Es una pausa donde por fin dejas de huir. A veces, ese espacio comienza de forma muy simple, en una noche tranquila en la que decides no llenarte de ruido. En un momento donde respiras más lento y dejas de pelear con lo que aparece. En una caminata silenciosa, en una oración honesta, en unas lágrimas que no interrumpes, en una verdad que por fin dejas salir. No hace falta convertirlo en un ritual complicado, hace falta disposición,
Hace falta humildad para reconocer que dentro de ti hay algo que no necesita más presión, sino más compasión. Algo que no necesita órdenes, sino refugio. La herida necesita espacio porque no solo está hecha de dolor, también está hecha de significado. Contiene amor perdido, expectativas rotas, miedos antiguos, partes tuyas que se sintieron solas, pequeñas decepciones que fueron creciendo, cansancios que nunca se nombraron. Si no le das espacio, todo eso queda mezclado, apretado, confundido, pero cuando lo permites, empieza a tomar forma. Ya no es solo un malestar difuso, empieza a revelar qué estaba pidiendo desde hace tiempo. Tal vez descanso, tal vez perdón, tal vez duelo, tal vez aceptación, tal vez el fin de una exigencia interna que te ha mantenido en tensión durante demasiado tiempo. Muchas veces creemos que solo merecemos descanso cuando ya estamos bien, pero no. También mereces descanso mientras estás sanando. Mereces suavidad mientras todavía estás sensible. Mereces una pausa incluso si no tienes todas las respuestas. De hecho, ese espacio puede ser lo que más acerque la respuesta correcta, no porque la fuerces, sino porque por fin dejas de ahogarla bajo el ruido. La claridad no siempre aparece cuando piensas más. A veces aparece cuando te callas un poco y dejas que la herida hable sin miedo. Lección 6. No todo pesa igual. Hay momentos en la vida en los que todo parece mezclarse dentro de nosotros. Una preocupación se junta con una tristeza vieja. Un recuerdo doloroso se une al cansancio del día. Un miedo pequeño se agranda porque llegó en una noche difícil. Y entonces sentimos que llevamos demasiado, como si todo tuviera el mismo tamaño, la misma urgencia y el mismo poder sobre nuestro corazón. Pero no es así. No todo pesa igual. No todo merece el mismo lugar en tu mente. No todo lo que aparece dentro de ti debe ser cargado como si fuera una verdad definitiva. A veces una gran parte del sufrimiento no viene solo de lo que estás viviendo, sino de tratar cada emoción como si fuera una montaña. Cuando el alma está cansada, pierde proporción. Lo pequeño parece inmenso. Lo pasajero parece eterno. Lo incierto parece una amenaza total. Y sin darnos cuenta, empezamos a responder a cada pensamiento con la misma intensidad. Nos inquieta una idea, y la tratamos como una señal grave. Sentimos una molestia en el pecho y creemos que todo está fuera de lugar. Recordamos algo triste y sentimos que la noche entera se ha oscurecido. Esa confusión interior hace que la carga aumente, porque ya no estamos llevando solo lo que de verdad pesa, sino también todo lo que nuestra mente ha exagerado por cansancio, por miedo o por costumbre. No todo pesa igual, aunque a veces el dolor quiera convencerte de lo contrario. Hay pensamientos que solo vienen a tocar la puerta, no a quedarse. Hay recuerdos que aparecen un momento y luego se van si no los alimentas. Hay emociones que se sienten intensas, pero no significan que algo enorme esté ocurriendo. Hay tristezas pequeñas que solo piden ser reconocidas, no convertidas en una crisis. Y también hay dolores verdaderamente profundos que sí merecen espacio, silencio, paciencia y cuidado. Aprender a distinguir entre una cosa y otra es una forma de sabiduría, porque quien no distingue termina agotado, termina reaccionando con la misma fuerza a todo, termina viviendo cada noche como si estuviera sosteniendo el mundo entero. La mente, cuando no encuentra calma, empieza a poner el mismo peso sobre todo. Te habla de un recuerdo y de una pérdida como si fueran igual de urgentes. Te muestra una incomodidad de hoy y una herida de años atrás como si tuvieras que resolver ambas esta misma noche. Y así va llenando tu interior de cargas mal repartidas. Lo serio se mezcla con lo pasajero. Lo real se mezcla con lo imaginado. Lo importante se mezcla con lo accesorio. Entonces, ya no sabes qué atender primero, qué soltar, qué dejar pasar, qué mirar con más ternura. Solo sientes cansancio. Solo sientes que todo te supera. Pero muchas veces no es que todo sea demasiado. Es que lo estás cargando sin orden. Hay cargas que pertenecen al presente y otras que solo sobreviven porque le sigues dando el peso del pasado. Hay heridas que sí necesitan ser acompañadas, pero hay otras sensaciones que solo crecen porque las tomas demasiado en serio cada vez que aparecen.
No se trata de despreciar lo que sientes, ni de fingir que nada importa. Se trata de mirar con más claridad, de preguntarte si eso que hoy te está robando la paz tiene realmente el tamaño que le estás dando. De preguntarte si esa preocupación merece el mismo esfuerzo que una herida profunda. De preguntarte si estás cansado por lo que llevas o por cómo lo estás sosteniendo. A veces un corazón se desgasta no por un gran dolor, sino por muchas pequeñas exigencias sostenidas al mismo tiempo. La presión de tener que resolverlo todo. La costumbre de revisar cada emoción. El hábito de creer que cada pensamiento negativo debe ser combatido. La necesidad de arreglar el pasado, asegurar el futuro y controlar el presente en una sola noche. Todo eso pesa, sí, pero pesa más porque no ha sido colocado en su lugar. Cuando no ordenas tus cargas, todo te parece insoportable. Cuando no distingues, todo entra como si fuera igual de importante, y no lo es. Hay dolores que merecen tu presencia completa. Hay otros que solo merecen que no los sigas alimentando. También hay algo que el tiempo enseña con humildad. Algunas cosas que antes parecían enormes, vistas con calma, pierden tamaño. No porque no hayan dolido, sino porque ya no ocupan el centro. Ya no gobiernan tu mirada. Ya no definen toda tu noche. Eso pasa cuando empiezas a tratar tu mundo interior con más discernimiento. Cuando entiendes que no todo pensamiento es una orden, que no toda tristeza es un abismo, que no toda incomodidad es una señal grave, que no todo lo que duele tiene el mismo peso en la historia de tu alma. Lección 7. La calma toca primero. Muchas personas creen que la calma llega al final, como una recompensa después de resolverlo todo. Piensan que primero tienen que entender su dolor, ordenar su vida, cerrar sus heridas, encontrar respuestas, dejar de sentir miedo, y solo entonces merecerán descanso. Pero la verdad es más compasiva que eso. La calma no siempre llega después de que todo se arregla. A veces llega antes. A veces toca primero. A veces se acerca al corazón justo cuando todavía no hay soluciones. Justo cuando la noche sigue siendo difícil. Justo cuando la herida no ha cerrado del todo. Y esa calma no viene para negar lo que duele, sino para recordarte que no necesitas esperar a que todo esté perfecto para empezar a respirar diferente. Hay una paz que no depende de la ausencia del problema, sino de la forma en que lo abrazas. Hay una serenidad que no nace del control, sino de soltar un poco la urgencia. Esa calma suele ser muy silenciosa. No entra haciendo ruido. No anuncia que ya todo pasó. Solo llega como una mano suave sobre el alma cansada. Llega en un momento en que dejas de discutir contigo. En un instante en que ya no te pides tanto. En ese suspiro en el que reconoces que no vas a resolver la vida esta noche. Y entonces, sin que nada cambie afuera, algo empieza a cambiar adentro. La calma toca primero cuando decides no seguir empujando. Cuando le permites a tu interior bajar la guardia, aunque todavía no tenga todas las respuestas. Cuando aceptas que el alivio no siempre necesita explicación. A veces basta una pausa sincera, un silencio verdadero, una rendición sana ante el momento presente. No una rendición a la tristeza, sino una rendición a la guerra. Una tregua interna. Un acto simple de humanidad. Dejar de exigirte estar bien para poder tratarte con ternura. Hay personas que viven esperando el momento ideal para descansar. Dicen por dentro, cuando esto pase, voy a estar tranquilo. Cuando entienda esto, voy a dormir mejor. Cuando sane aquello, voy a sentir paz. Pero así la calma siempre queda más lejos, siempre depende de algo externo. Siempre está condicionada a que la vida se acomode según tus deseos. Y la vida no siempre se acomoda así. A veces la calma tiene que entrar antes, precisamente para ayudarte a atravesar lo que no está resuelto. Tiene que tocar primero, porque sin ella todo se vuelve más pesado. Sin ella todo parece amenaza. Sin ella el pensamiento se acelera, el pecho se aprieta y la noche se convierte en una batalla innecesaria. La calma no es ingenua, no llega porque ignore lo que te duele.
Llega porque sabe que el alma no sana mejor bajo castigo, sabe que una mente agotada no ve claro, sabe que un corazón asustado necesita refugio antes que exigencia. Por eso a veces se presenta justo en medio del caos, no para mentirte, sino para sostenerte, para decirte sin palabras que aún en este estado puedes respirar, que aún con esta carga puedes bajar la velocidad, que aún con esta incertidumbre mereces un instante de descanso. Tal vez una de las ideas más bellas y más difíciles de aceptar es esta. No tienes que esperar a sentirte completamente bien para permitirte un poco de paz. No tienes que superar todo primero. No tienes que demostrar fortaleza. No tienes que cerrar cada herida antes de merecer un corazón más suave. La calma toca primero cuando decides dejar de hacerla depender de una perfección que nunca llega del todo. Cuando entiendes que también puedes descansar en medio del proceso. Que también puedes tener una noche amable aun si hay cosas sin resolver. Que también puedes darle al alma un lugar de reposo sin haber terminado de entenderlo todo. Esto cambia mucho la manera de vivir el dolor, porque ya no ves la paz como un premio lejano, la ves como una compañía presente. Ya no sientes que tienes que cruzar solo el desierto hasta encontrar alivio. Empiezas a notar que el alivio puede caminar contigo desde antes, en pequeños momentos, en pequeños gestos, en la manera en que te hablas, en la forma en que dejas de presionarte, en cómo eliges no seguir alimentando el miedo. Esa clase de calma no elimina mágicamente las heridas, pero sí cambia por completo la forma en que las sostienes. Hay noches en que la calma toca primero en forma de una idea sencilla. Por hoy, basta. Basta de analizar. Basta de apretar. Basta de pelear con cada pensamiento. Basta de exigirte que soluciones lo que no se resolverá a esta hora. Y cuando esa idea entra, el cuerpo baja un poco. El alma se siente menos perseguida. La mente deja de correr con tanta violencia, no porque todo haya sanado, sino porque algo dentro comprendió que ya no necesita seguir en alerta. Lección 8. Tu carga cambia al mirarla. No siempre podemos elegir lo que nos toca vivir, pero muchas veces sí podemos transformar la forma en que lo miramos. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia mucho el peso de una carga. Hay cosas que siguen siendo difíciles, sí. Hay heridas que no dejan de doler solo porque uno quiera pensar distinto. Pero también es verdad que una misma realidad puede volverse más pesada o más habitable según la mirada con que la sostengas. No es lo mismo cargar una tristeza como una condena que cargarla como un proceso. No es lo mismo mirar una pérdida como el fin de tu paz que como una experiencia dolorosa que todavía puede enseñarte a vivir más profundo. No es lo mismo tratar una herida como un castigo que como una parte de tu historia que pide cuidado. La carga cambia al mirarla porque la mirada le da forma. Si la miras desde el miedo, todo se endurece. Si la miras desde la exigencia, todo se vuelve más cruel. Si la miras desde la desesperación, parece infinita. Pero si empiezas a mirarla con más verdad y con menos violencia, algo se acomoda. No desaparece de inmediato, pero cambia su lugar dentro de ti. Deja de ser una enemiga absoluta. Deja de ocupar todo el espacio. Deja de gritar con la misma fuerza. La forma en que nombras lo que vives también influye en la forma en que lo atraviesas. Hay personas que viven aplastadas no solo por sus problemas, sino por la interpretación que hacen de ellos. Una noche difícil la leen como señal de que nunca estarán bien. Una recaída emocional la leen como fracaso. Un recuerdo triste lo leen como prueba de que no han avanzado nada. Y así, lo que ya dolía empieza a doler más. No por los hechos en sí, sino por la dureza de la mirada. La mente, cuando se acostumbra a juzgarlo todo, convierte cualquier peso en sentencia. Pero una mirada más sabia puede cambiar ese destino. Puede decir, esto pesa, sí, pero no me define por completo. Esto me duele, sí, pero no significa que todo esté perdido. Esto me toca, sí, pero no será eterno solo porque hoy se sienta intenso. Mirar distinto no es engañarte. No es pintarlo todo bonito. No es repetir frases vacías. Es permitir que la verdad tenga más de una cara. Sí, esto duele, pero no todo en mí está roto.
Sí, esto fue injusto, pero todavía puedo cuidarme con dignidad. Sí, hoy me siento cansado, pero el cansancio no me quita valor. Sí, esta carga existe, pero no tengo que convertirla en toda mi identidad. Esa forma de mirar no elimina la herida, pero le quita el poder de ocupar todo el paisaje interior. Muchas veces lo que más agota no es la carga, sino la manera en que te relacionas con ella. Si cada vez que aparece la tratas como una prueba de que estás fallando, la vuelves más pesada. Si cada vez que la sientes te juzgas por no haberla superado, la vuelves más humillante. Si cada vez que regresa te asustas y crees que todo empezó de nuevo, la vuelves más grande. Pero si aprendes a mirarla sin exagerarla, sin negarla y sin convertirla en una sentencia, el corazón encuentra otro modo de sostenerla. Un modo más humano, más estable, más compasivo. La carga cambia al mirarla, porque tú también cambias en ese acto. Pasas de ser prisionero de la emoción a ser testigo consciente de ella. Pasas de estar debajo del peso a estar frente a él. Pasas de una reacción automática a una presencia más madura. Y esa transformación interior es profunda. Ya no eres solo alguien arrastrado por el dolor. Eres alguien que empieza a darle sentido a lo que vive. No para justificarlo todo, sino para no morir debajo de interpretaciones oscuras que agrandan el sufrimiento. Hay una mirada que enferma y otra que cura. Enferma la mirada que solo ve fracaso, culpa, atraso, debilidad. Cura la mirada que reconoce la herida sin quitarte dignidad. Enferma la mirada que exige velocidad, perfección, control absoluto. Cura la mirada que admite el proceso, el cansancio, la lentitud humana. Enferma la mirada que cree que sentir es una vergüenza. Cura la mirada que sabe que el alma también necesita tiempo, ternura y espacio para acomodarse. Tal vez no puedas quitarte hoy toda la carga que llevas, pero sí puedes dejar de mirarla como si fuera una maldición permanente. Puedes verla como una experiencia que estás atravesando, no como un nombre que te define. Puedes verla como parte del camino, no como el final del camino. Puedes verla como algo que pesa, pero que tal vez ya no necesitas apretar tanto. Esa diferencia no siempre cambia lo que pasó, pero sí cambia la forma en que tu pecho lo sostiene. Y a veces eso basta para que entre un poco de aire donde antes solo había tensión. Lección 9. El alma no sana luchando. Nos enseñaron que para vencer hay que pelear, que para salir adelante hay que endurecerse, que para superar lo difícil hay que resistir hasta el final. Y esa idea puede servir en muchos momentos de la vida, pero no siempre sirve para sanar. Porque el alma no sana luchando, no sana cuando la obligas, no sana cuando la insultas por seguir dolida, no sana cuando le exiges respuestas rápidas, no sana cuando conviertes el proceso interior en una prueba de disciplina o de orgullo. El alma sana de otra manera. Sana cuando encuentra un espacio donde no necesita defenderse de ti. Sana cuando dejas de tratar tu dolor como una falla. Sana cuando el corazón siente que por fin puede respirar sin ser juzgado. Luchar puede ser útil para sobrevivir una tormenta, pero no siempre para curar lo que la tormenta dejó. Hay heridas que no se cierran bajo presión. Hay cansancios que no se alivian con más exigencia. Hay tristezas que se hacen más profundas cuando intentas obligarlas a marcharse. El alma no es un enemigo rebelde que necesita ser dominado. Es una parte viva, sensible y profunda de ti. Y cuando la tratas con violencia, aunque sea una violencia silenciosa, también la alejas de su descanso. Muchas personas pasan años luchando consigo mismas. Luchan contra lo que sienten, contra lo que recuerdan, contra lo que no pudieron controlar, contra la versión de sí mismas que quedó herida. Se levantan cada día con la decisión de no dejarse vencer, pero por dentro siguen tensas, agotadas y partidas. Porque no es lo mismo seguir adelante que sanar. Puedes seguir adelante por costumbre, por obligación, por miedo a detenerte, y aún así llevar un alma exhausta. Sanar exige otra clase de fuerza. Una más serena. Una que no grita. Una que no aplasta. Una que sabe bajar las armas a tiempo.
El alma no sana luchando, porque la lucha constante le dice que no hay seguridad. Le dice que no hay refugio. Le dice que incluso dentro de su propia casa hay juicio, presión y rechazo. ¿Cómo va a descansar una parte de ti si cada vez que intenta expresarse la callas? ¿Cómo va a ordenarse una herida si cada vez que la sientes te avergüenzas? ¿Cómo va a bajar la ansiedad si tu respuesta inmediata siempre es exigirte más control? La sanación necesita un suelo distinto, necesita paciencia, necesita tiempo, necesita una forma de presencia que no quiera resolverlo todo de inmediato. Esto no significa que debas quedarte inmóvil o resignarte al dolor. Significa que el camino no puede ser una guerra perpetua. Significa que debes aprender a acompañarte, no solo a empujarte. Debes aprender a escuchar, no solo a corregir. Debes aprender a sostener tu proceso sin convertirlo en una batalla de voluntad. Porque el alma no florece donde se siente perseguida. Florece donde se siente permitida. Donde hay descanso suficiente para que lo profundo se acomode sin miedo. Hay noches en que uno descubre esta verdad con más claridad. Se acuesta cansado y aún así la mente no se apaga. Entonces empieza el combate. Tengo que dormir, tengo que dejar de pensar, tengo que tranquilizarme ya. Pero mientras más lucha, más despierto queda. Lo mismo ocurre con muchas heridas. Mientras más ordenas que desaparezcan, más visibles se hacen. Mientras más las empujas, más se resisten. No porque quieran dañarte, sino porque lo que no ha sido comprendido insiste en ser visto. Y lo hace hasta que un día dejas de pelear y decides escuchar. El alma sana cuando hay ternura, cuando hay una mirada que no castiga, cuando el dolor deja de ser tratado como una ofensa, sana cuando te hablas con más compasión que exigencia, cuando aceptas que algunas cosas todavía duelen, sin sacar de eso una conclusión cruel sobre tu valor. Sana cuando te permites llorar sin sentir que has fallado, cuando te permites descansar sin creer que te estás rindiendo, cuando te das permiso de no tener todo resuelto y aún así seguir siendo digno de paz. La lucha continua a veces nace del miedo a quedarse atrapado. Crees que si bajas la guardia, te hundirás. Que si eres suave contigo, te volverás débil. Que si no te exiges, nunca saldrás. Pero no siempre es así. A veces es justamente la dureza la que te mantiene atrapado. La presión la que te estanca. El juicio la que retrasa la cicatrización. Porque el alma, al sentirse atacada, se encierra más, se protege, se endurece, y entonces tarda más en abrirse a la transformación que necesita. Sanar no es un acto de fuerza bruta, es un acto de paciencia fiel, de presencia humilde, de amor silencioso hacia lo que aún no está resuelto. Es acompañarte incluso cuando no entiendes del todo lo que pasa. Es no abandonarte en la noche difícil. Es no convertir cada recaída emocional en una condena. Es permitir que el proceso tenga curvas sin pensar que eso cancela todo avance. El alma no sana luchando porque no fue hecha para vivir en guerra consigo misma. Fue hecha para buscar sentido, para aprender, para resistir con dignidad, sí, pero también para descansar. Lección 10. Deja de exigir alivio. Hay una diferencia muy grande entre desear alivio y exigirlo. Desear alivio es humano. Todos queremos descansar. Todos queremos que el dolor baje, que la mente se serene, que la carga se vuelva más ligera. Pero exigir alivio es otra cosa. Es convertir la sanación en una obligación inmediata. Es reclamarle al corazón que se acomode ya. Es enfadarte con tu proceso porque no va a la velocidad que tú quisieras. Es mirar cada noche con la idea de que hoy sí o sí debes sentirte mejor. Y cuando eso no ocurre, llega una segunda herida, la frustración de no estar aliviado todavía. Mucho sufrimiento nace de esa exigencia silenciosa. No solo te duele lo que estás viviendo, sino que además te molesta no haberte liberado ya de ello. Te impacienta seguir sensible, te irrita seguir recordando, te desespera que el cuerpo no se relaje, que la mente vuelva al mismo lugar, que el pecho siga cargado. Entonces el alivio, que debería sentirse como un regalo,
se vuelve una orden. Y cuando una cosa tan profunda se convierte en mandato, el alma se tensa todavía más. Porque ahora ya no solo tiene que sanar, también tiene que rendir, también tiene que cumplir, también tiene que responder a tus plazos internos. Dejar de exigir alivio no significa renunciar a estar mejor. Significa dejar de convertir el alivio en una prueba de valor, de avance o de éxito personal. Significa permitir que la mejoría llegue por maduración y no por presión. Porque hay cosas que no pueden ser arrancadas del corazón antes de tiempo. Hay procesos que solo se abren cuando dejas de tironearlos. Hay tristezas que se suavizan cuando ya no son perseguidas. Hay cansancios que solo empiezan a ceder cuando dejas de medir todo el tiempo cuánto falta para sentirte distinto. La exigencia de alivio nace muchas veces de la incomodidad con el presente. No toleramos seguir así. No soportamos sentir que algo todavía duele. No queremos darle más noches a una herida, y eso es comprensible. Pero convertir esa incomodidad en prisa no ayuda. La prisa no consuela, la prisa no cura, la prisa no duerme al corazón. Solo lo empuja a esconder lo que aún necesita ser procesado. Y lo que se esconde bajo presión no se va. Solo espera. Espera otro momento para salir, quizás con más fuerza, quizás en una noche aún más cansada. A veces el alivio llega justo cuando dejas de vigilarlo. Cuando dejas de preguntarte cada hora si ya estás mejor. Cuando dejas de observar cada emoción como si fuera un examen. Cuando dejas de medir tu paz con ansiedad. Hay una parte del descanso que no entra mientras está siendo inspeccionada. Como el sueño, como la respiración profunda, como la calma verdadera. Cuanto más los fuerzas, más se alejan. Cuanto más los permites, más se acercan. Esa es una lección humilde, pero poderosa. No todo lo bueno llega mejor bajo presión. Hay noches en las que uno se acuesta con el deseo sincero de descansar, pero empieza a exigirse alivio. Quiere sentir paz ya, dejar de pensar ya, dejar de sentir esa inquietud ya. Y en ese intento, el cuerpo se pone más alerta. La mente se vuelve más rígida, el pecho se aprieta más, porque el alivio no entra en un lugar donde todo está siendo controlado. Necesita una pequeña rendición. Necesita un espacio sin orden. Necesita un corazón que diga, no voy a obligarme a estar bien en este instante. Voy a permitirme estar aquí, respirar aquí, descansar lo que pueda aquí. Dejar de exigir alivio también es un acto de respeto hacia tus tiempos. Es reconocer que tu alma no es una máquina que produce paz cuando se lo ordenas. Es aceptar que algunas cargas llevan su propio proceso. Que algunos dolores no se apagan con una sola decisión. Que algunas heridas necesitan ser acompañadas antes de ser comprendidas. Y que no hay nada vergonzoso en eso. No estás fallando por no sentirte mejor de inmediato. No estás haciendo algo mal porque tu alivio llegue lento. No eres menos fuerte porque todavía haya algo en ti que siga acomodándose. La exigencia cansa porque convierte cada pequeño avance en algo insuficiente. Aunque hayas mejorado un poco, sientes que no basta. Aunque hoy haya menos peso que ayer, tu mirada solo ve lo que falta. Aunque la noche haya sido más suave, tu mente insiste en pedir perfección. Y así, nunca recibes de verdad el descanso que sí está entrando poco a poco en tu vida. Porque estás demasiado ocupado reclamando el alivio completo. Pero la paz muchas veces llega en pasos pequeños, en una respiración menos tensa, en una noche un poco más amable, en una tristeza que ya no te hunde igual, en un pensamiento que pasó sin arrastrarte. Eso también es alivio, y si no lo exiges, puedes empezar a notarlo. Reflexión personal. Con el tiempo he entendido algo que antes me costaba mucho aceptar. Gran parte del cansancio que llevamos no viene solo de lo que nos pasó, sino de la pelea interna que sostenemos contra eso que nos duele. A veces uno no está agotado únicamente por la herida, sino por el esfuerzo constante de querer sentirse distinto antes de tiempo. Queremos dejar de pensar, dejar de recordar, dejar de sentir, dejar de cargar. Queremos alivio rápido, respuestas claras, calma inmediata.
Pero el corazón no siempre trabaja así. El alma tiene sus propios ritmos, y cuando intentamos obligarla a sanar como si fuera una tarea pendiente, en vez de ayudarla, la apretamos más. He visto que muchas veces sufrimos más por la manera en que miramos nuestra carga que por la carga misma. Hay noches en las que todo parece enorme, definitivo, insoportable. Pero no porque todo tenga realmente ese tamaño, sino porque el dolor cambia la forma en que vemos las cosas. Nos hace sentir que todo pesa igual, que todo urge, que todo merece nuestra energía, y así terminamos aplastados por pensamientos que ni siquiera tenían tanto poder hasta que se lo dimos. Por eso mirar con más calma no es un detalle pequeño. A veces cambia por completo la forma en que vivimos lo que nos toca. También he comprendido que aceptar no es rendirse. Antes pensaba que aceptar era bajar los brazos, dejar de luchar, resignarme. Ahora entiendo que aceptar es dejar de pelear con la realidad para poder cuidarme dentro de ella. Es reconocer que algo duele sin convertir eso en una vergüenza. Es admitir que una herida sigue viva sin tratarse como un fracaso. Es permitir que la vida sea honesta, aunque todavía no sea cómoda. Y en esa honestidad hay una paz muy distinta. No una paz perfecta, sino una paz más real, más humilde, más humana. Hay algo profundamente liberador en dejar de exigir alivio, porque cuando uno deja de presionarse tanto, empieza a respirar diferente. Ya no mira cada emoción como una amenaza. Ya no convierte cada noche difícil en una prueba de resistencia. Ya no se trata con dureza por no haber llegado todavía a la calma que desea. Entonces la carga, sin desaparecer del todo, cambia de forma. Se vuelve menos agresiva, menos cerrada, menos desesperante. Como si el alma, al sentirse menos atacada, pudiera por fin aflojar un poco. Hoy creo que el dolor no siempre pide solución inmediata. A veces pide espacio, pide silencio, pide una mirada más suave. Pide que dejemos de empujarlo como si fuera una pared que debemos derribar. Porque no todo sana luchando. Hay cosas que empiezan a sanar cuando uno deja de entrar en guerra consigo mismo. Cuando ya no intenta expulsar cada tristeza. Cuando deja que la calma toque primero, incluso antes de que todo esté resuelto. Cuando entiende que también se vale descansar en medio del proceso. Y quizá eso sea una de las lecciones más importantes de la vida. No todo lo que pesa debe ser cargado con la misma fuerza. No todo pensamiento merece obediencia. No toda emoción merece miedo. No toda herida necesita prisa. A veces lo más sabio no es hacer más, sino apretar menos. No es correr más, sino sentarse un momento dentro de uno mismo y dejar de pelear con lo que ya está ahí. Porque cuando uno deja de resistirse a todo, algo muy profundo comienza a cambiar. Y aunque no siempre se note de inmediato, el alma lo sabe, el cuerpo lo sabe, el corazón lo sabe. Anécdota personal. Recuerdo una noche en la que me sentía especialmente cansado, pero no era un cansancio normal. Era ese cansancio que no se queda solo en el cuerpo, sino que se mete también en la mente y en el pecho. Había pasado el día haciendo cosas, ocupándome, tratando de mantenerme en movimiento, como si llenar las horas fuera suficiente para no pensar demasiado. Pero cuando llegó la noche y todo empezó a quedarse en silencio, sentí que algo dentro de mí también quería hablar. Y no me gustó. Me incomodó. Lo primero que hice fue intentar callarlo. Agarré el celular. Busqué distraerme. Me repetí que no era momento para sentirme así. Traté de convencerme de que ya debía estar mejor. Pero mientras más intentaba no pensar, más pensaba. Mientras más quería relajarme, más tenso me sentía. Y recuerdo que en un momento me di cuenta de algo muy simple, pero muy fuerte. No estaba cansado solo por lo que llevaba dentro. Estaba cansado por la pelea que tenía conmigo mismo. No era únicamente la tristeza. Era la resistencia. No era solo la carga. Era mi manera de apretarla. Yo mismo estaba empeorando la noche al exigirme alivio, al pedirme calma inmediata, al no permitirme simplemente estar herido sin juzgarme por eso. Entonces hice algo que en ese momento me costó mucho, pero que terminó siendo un alivio inesperado. Dejé de luchar por unos minutos. No resolví nada. No encontré una gran respuesta.
No tuve una revelación extraordinaria. Solo me senté en silencio y me dije la verdad sin adornos. Esto me está doliendo más de lo que quería admitir. Y en vez de sentirme más débil por reconocerlo, sentí algo distinto. Como si una parte de mí, que llevaba mucho rato apretada, por fin pudiera soltar un poco el aire. No desapareció el malestar, pero sí bajó la violencia con la que lo estaba viviendo. Esa noche entendí que no todo pesa igual. Había cosas que sí me dolían de verdad, pero también había pensamientos que yo mismo había agrandado por miedo y por cansancio. Entendí que mi carga cambiaba según cómo la mirara. Y sobre todo, entendí algo que no he olvidado desde entonces. El alma no sana cuando uno la empuja, sana cuando uno deja de tratarla como enemiga. Esa noche no dormí perfecto, pero descansé más que otras veces, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba tratando de ganarle una guerra a mis emociones, solo estaba acompañándome. Desde entonces, cada vez que llega una noche difícil, trato de recordarme lo mismo. No siempre lo logro tan fácil. Hay días en que vuelvo a querer controlarlo todo, en que me impaciento, en que me molesta seguir sintiendo ciertas cosas. Pero ya sé reconocer la diferencia entre el dolor y la pelea contra el dolor. Y cuando logro soltar un poco esa pelea, algo cambia. La noche se vuelve menos hostil. La mente deja de correr con tanta fuerza. El pecho baja un poco la guardia. Y aunque la herida siga ahí, ya no está chocando contra una pared dentro de mí. Esa experiencia me enseñó que la calma a veces no llega al final, sino primero. Llega antes de la solución, antes del cierre, antes de tener todo claro. Llega cuando uno deja de exigirse tanto, cuando se permite respirar sin resolver, cuando deja de pedirle al corazón que sane a golpes. Y quizá por eso nunca olvidé esa noche, porque no fue la noche en la que desapareció mi carga. Fue la noche en la que dejé de hacerla más pesada. Y a veces, sinceramente, ese ya es un comienzo enorme.